Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a generar mucho interés, especialmente entre los fans de la querida pareja de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven en el título, vamos a desentrañar qué opina Hande Erçel sobre las recientes palabras de Kerem Bürsin. Prepárense para una dosis de chismes, análisis y por supuesto, toda la información que hemos logrado recopilar. Y antes de sumergirnos de lleno en este intrigante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen también la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando publiquemos algo nuevo. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama televisivo turco, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como se le conoció en muchos países hispanohablantes. Su relación en pantalla era tan convincente que traspasó la ficción y capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. A lo largo de los años hemos sido testigos de su evolución, de sus éxitos profesionales y, por supuesto, de los rumores y confirmaciones sobre su vida personal. La noticia de su separación sorprendió a muchos, y aunque ambos han mantenido una actitud madura y respetuosa al respecto, siempre hay un interés latente en saber cómo se sienten y qué piensan el uno del otro. Recientemente, Kerem Bürsin hizo unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Comentó sobre su relación pasada con Hande Erçel, y estas palabras, como era de esperar, no tardaron en llegar a oídos de Hande. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es la reacción de Hande? ¿Cómo se toma estas declaraciones? ¿Hay resentimiento, entendimiento o simplemente indiferencia? Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto, analizando las posibles interpretaciones y las implicaciones de estas palabras en el contexto de su historia. Para entender la situación actual, es importante recordar un poco el contexto. Kerem y Hande compartieron set de rodaje y, posteriormente, su vida personal se entrelazó. Fue una relación que se vivió intensamente con muchos momentos compartidos públicamente y que generó una enorme base de fans que, de hecho, seguía apoyándolos incluso después de su separación. Siempre se les ha visto como una pareja que se apoyaba mutuamente en sus carreras, y eso es algo que los fans valoran enormemente. Cuando terminaron, ambos emitieron comunicados que transmitían respeto y afecto, lo cual fue bien recibido. Sin embargo, la vida sigue y las personas cambian, y las percepciones también. Ahora, vayamos al grano. ¿Qué dijo Kerem Bürsin exactamente? Según las informaciones que hemos recopilado de diversas fuentes y medios de comunicación turcos, Kerem habló sobre el impacto que tuvo la relación en su vida y carrera. Mencionó, entre otras cosas, la intensidad de la experiencia y cómo, a veces, la fama y la atención pública pueden ser abrumadoras. Si bien no entró en detalles específicos sobre los motivos de la ruptura, sí que hizo alusión a que las relaciones en el ojo público presentan desafíos únicos. Subrayó la importancia de la amistad y el respeto mutuo, incluso después de que una relación sentimental llega a su fin. Algo muy maduro de su parte, sin duda. La clave de nuestro vídeo de hoy es la reacción de Hande Erçel. Y aquí es donde entra la parte intrigante. Al ser preguntada por los periodistas en una de sus recientes apariciones públicas, Hande respondió de una manera que ha dejado a muchos analizando sus gestos y palabras. Primero hay que destacar la habitual elegancia y compostura de Hande. Siempre se muestra profesional y educada ante los medios. Cuando le presentaron las declaraciones de Kerem, Hande sonrió, una sonrisa que podría interpretarse de muchas maneras. Podría ser una sonrisa de comprensión, de sorpresa, o incluso un poco de ironía. Hande, de forma concisa, declaró que siempre le deseaba lo mejor a Kerem. Mencionó que habían compartido un tiempo importante en sus vidas y carreras, y que guarda buenos recuerdos de esa etapa. Enfatizó que el respeto mutuo es fundamental, y que confía en que Kerem, al igual que ella, valora esa amistad y ese respeto. Lo que sí dejó claro es que para ella, el tema de su relación pasada ya es agua pasada. Se enfoca en su presente y en sus proyectos futuros. Al ser insistida sobre si las palabras de Kerem la habían afectado de alguna manera, Hande reiteró que no hay nada que lamentar ni nada que reprochar. Simplemente siguen adelante por caminos distintos, pero con un vínculo de respeto. Esta respuesta de Hande es digna de análisis. Por un lado, transmite madurez y una clara intención de cerrar ese capítulo de su vida.
Su enfoque está puesto en su carrera, y sabemos que UE está triunfando enormemente. Ha participado en proyectos internacionales, ha sido portada de revistas importantes y su imagen pública sigue siendo impecable. Parece que para Ande las palabras de Kerem son simplemente un eco del pasado, algo que no la perturba en absoluto. Sin embargo, siempre hay matices. Podría ser que Ande esté respondiendo de manera muy diplomática, como es habitual en el mundo del espectáculo. Es posible que en privado tenga sentimientos más complejos. Pero basándonos en lo que ha comunicado públicamente, su postura es de total serenidad y aceptación. Lo que sí parece confirmarse es que no hay ningún tipo de conflicto o mala vibra entre ellos. La relación terminó de manera amistosa, y ambos parecen honrar ese recuerdo y la experiencia vivida. Es interesante contrastar esto con la percepción que tienen algunos fans. Hay quienes todavía esperan un reencuentro entre Ande y Kerem, y cualquier declaración, por mínima que sea, la interpretan como una señal de que podrían volver. Otros, en cambio, entienden que la vida sigue y apoyan a ambos individualmente en sus carreras y vidas personales. La forma en que Ande ha respondido a las palabras de Kerem parece alinearse más con esta segunda visión. Está proyectando una imagen de mujer independiente y centrada en sus metas. Otro aspecto a considerar es la estrategia de comunicación. En el mundo de las redes sociales y la prensa del corazón, las declaraciones pueden ser cuidadosamente medidas. La respuesta de Ande, al ser breve y positiva, evita generar controversias innecesarias y mantiene una imagen pública impecable. Evita dar pie a especulaciones excesivas y se centra en su presente. Esto es una muestra de su profesionalismo y de su habilidad para manejar la presión mediática. ¿Podemos inferir algo más de sus palabras? Cuando Ande dice que siempre le desea lo mejor a Kerem, es una frase genérica, pero cargada de significado en este contexto. Es una forma educada y cortés de reconocer la importancia de su pasado juntos sin entrar en detalles íntimos. La mención de que guardan buenos recuerdos es una confirmación de que la etapa no fue negativa para ella, sino que fue una experiencia valiosa. Y el énfasis en el respeto mutuo es clave. Demuestra que, a pesar de que la relación romántica terminó, el vínculo de respeto y aprecio profesional y personal se mantiene. Ahora, ¿qué opinamos nosotros como observadores? Creemos que la reacción de Ande es perfectamente comprensible y admirable. Demuestra una gran fortaleza emocional y un enfoque muy sano hacia las relaciones pasadas. No se deja llevar por el pasado, sino que mira hacia el futuro con optimismo y determinación. Las palabras de Kerem, al ser un reflejo de una experiencia compartida y de un respeto mutuo, no representan una amenaza ni un problema para Ande. Al contrario, parecen ser vistas como un reconocimiento de lo que vivieron juntos. Es importante recordar que las relaciones sentimentales, especialmente las que se viven bajo el escrutinio público, son complejas. No siempre terminan de la manera que los fans desearían, pero eso no significa que no puedan terminar de forma pacífica y respetuosa. Ande y Kerem parecen haber logrado precisamente eso. Su éxito individual después de la ruptura es una prueba de ello. Ambos han seguido cosechando éxitos, lo que demuestra que su relación, aunque importante, no definió su futuro ni su potencial profesional. Para concluir, la respuesta de Ande Ercel a las recientes declaraciones de Kerem Bürsin se puede resumir en 3 puntos clave. Primero, respeto y buenos deseos hacia Kerem Bürsin. Ande reafirma que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos y que le desea lo mejor en sus proyectos futuros. Segundo, énfasis en la madurez y el cierre del capítulo. Deja claro que la relación pasada es algo que pertenece al pasado y que su enfoque está en su presente y futuro. No hay resentimiento ni ánimo de revivir viejas heridas. Y tercero, confirmación de un vínculo de respeto mutuo. A pesar de la separación romántica, el respeto y el aprecio entre ellos parecen mantenerse, algo fundamental para una relación sana, incluso después de que termine. En definitiva, Ande Ercel ha demostrado una vez más su elegancia, su profesionalismo y su madurez. Sus palabras transmiten una sensación de paz y aceptación, lo cual es muy reconfortante para quienes la apoyan. La forma en que maneja estos temas habla mucho de su carácter. Hemos llegado al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo e intrigante.
Realmente la forma en que estos dos artistas manejan su relación pasada es algo que muchos podríamos aprender. Muchísimas gracias a todos por dedicarnos su tiempo y por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la respuesta de Ande? ¿Creen que sus palabras fueron sinceras? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? Déjenos todos sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Queremos leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.